Que C++ es un lenguaje fuertemente tipado lo llevamos viendo desde que comenzamos el curso. Absolutamente todos los datos que usamos deben tener asignado un tipo, o el compilador debe poder deducir implícitamente qué tipo asignarles. Una parte de estos tipos se encuentran ya definidos en el core de C++. Son los tipos fundamentales disponibles para su uso inmediato. Si queremos definir una variable de tipo int o double, podemos hacerlo sin más. Esto también es cierto para los tipos compuestos, que son extensiones de los tipos fundamentales en los que se incluyen las funciones, los punteros, las referencias, los arrays, etc. Todo esto funciona porque el cerebro de C++, eso que llamamos el compilador, ya conoce los nombres de los tipos y el resto de sus atributos, así como las palabras clave o símbolos que les aplicamos y cómo debe usarlos. No es necesario definir ni importar ninguna información. Por eso se dice que forman parte del core de C++. Pero no siempre es así. Es un terreno que aún casi no tratamos, aunque sí hemos visto los alias de tipo y los typedefs, que hacen lo mismo, nos permiten definir un nuevo nombre para un tipo ya existente. Del mismo modo que una referencia es un alias para un objeto, un typedef o un alias de tipo es un alias para un tipo. Lo vemos aquí con un alias que ya sabemos que se crea con la palabra clave using, aquí con longitud. Hemos creado un nuevo identificador, pero antes de usarlo hemos tenido que definirlo. Aquí simplemente le estamos diciendo al compilador que cuando escribamos longitud considere que es un tipo con exactamente los mismos atributos que ya conoce para int. Solo necesitamos definir el identificador y asignarle a un tipo que el compilador ya conozca, sea int, double, etc. Si omitimos esta definición de longitud e intentamos inicializar un objeto asignándole el tipo longitud, el compilador no tendrá ni idea de lo que le estamos diciendo. Longitud, ¿qué es eso?, se quejará inmediatamente. Con esta declaración no creamos ningún objeto, solo hemos definido un nuevo tipo. Algo así como presentárselo al compilador, que ahora sí ya lo conoce, y cuando en esta línea creemos un objeto del tipo longitud, el compilador recordará que ya se lo hemos presentado y que es exactamente igual que int. Así que considerará la declaración como correcta. Pero este es el primer paso en un proceso que es fundamental para entender la inagotable capacidad de desarrollo de los programas informáticos. Aquí solo le hemos dado al compilador un identificador y le hemos dicho que le asigne exactamente todos y los mismos atributos que tiene el tipo int. Pero podemos también indicarle al compilador, además de un identificador, otros atributos propios y diferenciados, creando un tipo absolutamente nuevo. Es decir, que podemos crear nuestros propios tipos, que se suelen conocer como tipos definidos por el usuario. Término muy poco claro, pero tampoco hay otros mucho mejores que lo sustituyan, así que lo usaremos. Eso sí, es muy largo, así que los llamaremos en el curso tipos del usuario sin más, entendiendo por esos tipos los que hemos creado nosotros mismos. Porque debemos diferenciar, en primer lugar, los tipos que están en el core de C++, pero dentro de los que no están en el core, también debemos dividirlo en un grupo que podemos denominar creados por terceros, que el compilador no conoce, así que tenemos que pasarle su información, pero que tampoco hemos creado nosotros, así que los importamos con el uso de la directiva include, lo que llevamos haciendo desde principios del curso con librerías como iostring, por ejemplo. Porque dentro de este grupo se encuentran todas las librerías de la STL, de la librería estándar de C++, además de muchas otras librerías de terceros. Y el otro grupo que no está en el core de C++ son los tipos que creemos nosotros mismos, y a esos son a los que llamaremos tipos del usuario. En el video tutorial 82 dedicado a los tipos de datos compuestos, vimos las dificultades para poder almacenar una fracción que constaba de un numerador y un denominador vinculados conceptualmente. Veíamos cómo hacerlo usando dos enteros separados, uno como numerador y otro como denominador, de forma independiente. Todo eso no sería necesario si C++ tuviera un tipo fracción integrado, pero no es así, y son infinitos los tipos potencialmente necesarios
que C++ no incluye, porque es imposible anticipar todas las necesidades que un programa tendrá que solucionar. C++, como la mayoría de los lenguajes de programación, resuelve esto permitiéndonos crear tipos personalizados, completamente nuevos para usar en nuestros programas. Son los tipos del usuario que C++ nos permite crear, pero tendremos que informarlo de todas sus características y funcionamiento antes de poder usarlo. Estos tipos en C++ se incluyen dentro de los denominados tipos compuestos y es posible hacerlo con dos categorías: los tipos enum, incluyendo los denominados enum con ámbito y sin ámbito, y los tipos de clase, que incluyen structs, clases y uniones. Al igual que los alias de tipo, los tipos del usuario también deben definirse antes de poder usarse. Es la información que le pasamos al compilador para que conozca ese nuevo tipo y es lo que se denomina definición de tipo. Aún no hemos visto los structs, pero vamos a utilizar uno para definir un tipo personalizado al que llamamos quebrado y que incluye dos variables miembro. Una vez definido el tipo, ya podemos crear instancias de objetos que usen ese nuevo tipo. Aquí usamos la palabra clave struct para definir el nuevo tipo de nombre quebrado, su identificador. Lo estamos definiendo en el ámbito global, lo que significa que podrá ser usado en cualquier lugar del archivo. Aquí solo lo definimos. Le decimos al compilador cómo se llama, qué es y lo que contiene, sin asignarle de momento ningún espacio en memoria. Pero su definición es la que nos habilita para poder instanciar objetos de este tipo posteriormente. Es lo que hacemos dentro de main, donde instanciamos e inicializamos una variable de tipo quebrado llamada q. Muy importante, la definición de tipos del usuario siempre debe terminar con punto y coma. No incluirlo provocará un error de compilación, que además nunca suele apuntar a la línea donde falta el punto y coma, porque el compilador creerá que el contenido de la definición del tipo continúa, y cuando se encuentre con algo que no concuerda es cuando lanza el error. Suele ser en la siguiente línea, o en ocasiones varias líneas después, así que su depuración a veces puede ser complicada. Importante, por tanto, no olvidar terminar siempre las definiciones de tipos con un punto y coma. Veremos muchos más ejemplos de creación de tipos de usuario en los próximos videotutoriales, en los que empezaremos con los enums y los structs. Punto también importante es cómo dar nombre a los tipos del usuario. Hasta ahora habíamos visto que tanto las variables como las funciones deberíamos iniciarlas siempre con una letra minúscula. Pues los tipos de usuario se deben nombrar comenzando con una letra mayúscula y no se debe usar un sufijo como -t, por ejemplo. Las mejores prácticas aconsejan usar quebrado con mayúscula, no quebrado con minúscula o quebrado-t. Esto permite diferenciar los nombres de los tipos de usuario de los alias de tipo, que, como dijimos, a menudo usan un sufijo -t, y los nombres de variables y funciones que comienzan con una letra minúscula. Así que, como mejor práctica, cada vez que creemos un nuevo tipo del usuario, le debemos asignar un nombre que comience con mayúscula, lo que nos ayudará a que declaraciones como esta no aparezcan confusas, porque es una declaración que se adapta exactamente a cualquier definición de variable, empezando por su tipo, que aquí es quebrado. Al empezar por mayúscula ya sabemos que es un tipo del usuario. Luego el nombre de la variable, quebrado con minúscula, y luego un inicializador opcional. Como C++ distingue entre mayúsculas y minúsculas, no existe ningún conflicto de nombres. Aquí hemos visto un tipo del usuario que se usa en un único archivo, pero suele ser más común que se quiera usar en varios archivos. En esos casos, cada archivo de código que use un tipo del usuario
necesita ver la definición completa del tipo antes de usarlo. No le llega con una declaración anticipada, porque el compilador necesita saber cuánta memoria debe asignar a ese tipo. Esto explica que los tipos del usuario se definan normalmente en archivos header y luego se use la directiva include desde cualquier archivo del programa que necesite esa definición de tipo. Esos archivos de encabezado se suelen llamar con el mismo nombre que los de código, pero con extensión .h, como ya sabemos. Pero recuerda, importante, en ese archivo de código debemos incluir la definición completa del tipo del usuario, no solo una declaración anticipada. Vemos aquí en pantalla un ejemplo de nuestro tipo quebrado, con su definición movida a un archivo de encabezado para que pueda ser usada desde varios archivos del programa, simplemente añadiéndoles un include. Terminar diciendo que en el videotutorial 19 vimos que la regla de una única definición, ODR, requería que en los archivos de encabezado solo usáramos declaraciones anticipadas y la definición completa solo la incluyéramos en archivos de código .cpp. Pero ya dijimos también en ese momento que existían excepciones, como ocurre con los tipos del usuario, que están exentos de esa regla, porque el compilador necesita ver la definición de tipo completa. Así que las definiciones del usuario se incluyen completas en el header, para que se puedan propagar a varios archivos, aunque dé lugar a una definición duplicada. Eso sí, todas las definiciones deben ser idénticas o se producirá un comportamiento indefinido y podemos preservar su integridad con el uso de los header words que ya conocemos.